Lo primero, buenos días. El tema que yo voy a exponer el día de hoy es sobre los 4 pensamientos inconmensurables. Y el objetivo de esta sesión es pues introducirnos a lo que son los 4 pensamientos inconmensurables, a explicar cuáles son los beneficios que adquirimos por meditar en estos 4 pensamientos inconmensurables, con el fin de que nos animemos a hacer esta reflexión, esta meditación de estos pensamientos. Primero vamos a mencionar cuáles son estos 4 pensamientos inconmensurables. El pensamiento del amor, el de la compasión, el de la alegría y el de la ecuanimidad. Y primero vamos a la estructura de la enseñanza que vamos a ver el día de hoy acerca de estos 4 pensamientos inconmensurables. Es, en primer lugar, cuáles son las causas que lo producen, en segundo lugar, cuál es su naturaleza. En tercer lugar, vamos a hablar de las diferentes divisiones que puede tener. Y en el cuarto lugar vamos a hablar pues ya más en el sentido de ir definiendo lo que son estos pensamientos. Y bueno, como cualquier otro fenómeno que está compuesto, que depende de causas y condiciones, pues también este pensamiento es un pensamiento que es producido por algo. Entonces, por eso necesitamos explicar cuáles son las causas que nos van a llevar a producir este pensamiento, que como hemos dicho es algo que está sujeto a que va momento a momento va cambiando, está sujeto a ese cambio y por lo tanto depende de causas y condiciones. Como en este caso que estamos hablando de un fenómeno compuesto, habrá que dividir los fenómenos compuestos. Los fenómenos compuestos se dividen en 2, fenómenos compuestos que son materia y los que no son materia. Pues cuando hablamos ahora de esos fenómenos no materiales, esos fenómenos compuestos no materiales, pues ahí entra todo lo referente a lo que es la conciencia y el pensamiento y también lo que es el adiestramiento. Cuando hablamos de los 4 pensamientos inconmensurables, entran en el contexto de conciencias y por lo tanto cada uno de ellos está producido por una causa. Así que hay 4.
Cuando hablamos de las causas que producen algo, hay 4 diferentes tipos de causas. Causas que son las causas que son, pues, que producen, que condicionan a que se pueda producir. Las causas más directas, las causas que son las causas que van a dar lugar a producirlo, pero de manera más indirecta. Pero son un conjunto de causas que van a producir algo. 다들 세미시 당는 것도 다 셰디 세미시 인자 세미시 당부 교긴세 가레슬로나 교긴세디 아니 또 니렐 부고래 세미시 니렐스디 다 가서도 세미시 계획이 고사변치요래. Cuando hablamos de los 4 pensamientos inconmensurables, estos son producidos por causas y condiciones. Causas y condiciones que es esa cercanía para que pueda producirse ese pensamiento en nuestra propia mente, la cercanía con ellos. pero azu chilo ngoba yimba yenele nyukutu zole nege kandese koreta de tang tro tang tete nyuku kebala ko kege sabinchi yorba oti ko nyele roba oti no shire. Y eso es como, digamos, la semilla de donde va a producirse ese pensamiento. Pensemos en objetos materiales, pensemos en un grano, como puede ser de arroz o de trigo. Estos granos han salido de una semilla. La semilla es esa causa que los ha producido. 강갈 요래 계산년에 계산 세고로 봤다 간제 미참이 줘라 참바치 요래 디에니 참바 양내 양도 기거로 봐 참바 양내 기거 요래 인지 양내 기거 요래 가와 양내 기거 요래 땅요에 요래 어 디에는 고 안주 생기된도 디 누바치 요래다 전배 누바 인지 누바 가베 누바 땅용그 누바 Y cuando hablamos de estos 4 pensamientos inconmensurables, son cualidades que ya tenemos dentro de nosotros. Hablemos del primero, el amor, ¿vale? Todos los seres, nosotros ya en nuestra mente tenemos ese potencial del amor. Es algo que es parte de nosotros, es algo que ya traemos, es algo que está, que lo podemos generar y que está ahí. Y no solamente el amor, sino el resto también. Tenemos compasión, tenemos esa alegría, tenemos ecuanimidad. La capacidad para producir este tipo de pensamientos ya está en todos los seres, está en nuestra propia mente esa capacidad. 다들 세인데 아니 잠바 체밍기 누바디 야르게 땅바이나 잠바 쳔비 차jun거리 년지 누바디 야르게 땅바이나 아니 년지 쳔비 차jun거리 어두세는 가와 땅땅유 도저에는 고 되게 누바디 고 야르 침바이나 엔 타마데 가와 쳔메 땅유 쳔메 어디 연구 할다. Así que el potencial para desarrollar estas cualidades ya existe en nosotros. La cuestión que estamos hablando ahora es desarrollar ese potencial, explotar ese potencial, y por eso cuando hablamos del amor, que sí que ya lo traemos, pero es desarrollarlo a su punto máximo, por eso le llamamos inconmensurable, un amor inconmensurable. Tenemos compasión y desarrollar esa capacidad de la compasión a un nivel inconmensurable. Y lo mismo sucede con esa alegría inconmensurable y con esa ecuanimidad inconmensurable. 어디서 달래 단데 교시는 너무 교기디 어디들세 다데는 니바 메긴 세지요래 미베긴 단다 체미 시디 미베긴 가래서는 신정셔고래 신정러면에 참바기 신정러면에 년지기 신정러면에 가와 신정러면에 땅용 어디 지금 요바인서 신정디 체미시 미베긴이 있으라고. Así que por un lado ya hemos visto que hay una causa raíz y es que tenemos ese potencial de estas cualidades, pero también hace falta una condición
que produzca que dé lugar a que se produzca el efecto de esas causas. Entonces, ¿cuál sería la condición para que se produciera el desarrollo de estas cualidades? Los seres. El hecho de observar a los seres es lo que nos va a ayudar a desarrollar ese amor inconmensurable, esa compasión, esa alegría y esa ecuanimidad. 어디지? 다 되네. 그 답이 괜찮대. 답이 괜찮대. 세미시 명아 뜬비 그러다 세미시 컨데스진 공고고리 마 이게 명아 뜬비 기회신인데 그 다긴샤래. Luego, por otro lado, tenemos otra causa que se le llama la condición potenciadora. ¿Esto qué se refiere? A que para que se desarrollen estos 4 pensamientos inconmensurables, necesitamos meditar en ellos, necesitamos seguir unas instrucciones, un adiestramiento que fortalezca, que desarrollen estas cualidades. Entonces, seguir las instrucciones, seguir esa contemplación, esa meditación que desarrollan estas cualidades es lo que llamamos su condición potenciadora. 어디지? 다 되네. 시바 대마타긴 세대. 대마타였으되 세미시 ngare도 중에 시바디 세미시 대마타긴 있어요. Luego, en cuarto lugar, la cuarta causa es su causa justamente previa a producirse el resultado. Entonces, si estamos hablando de ese amor inconmensurable, y hemos dicho que ese amor inconmensurable es conciencia, entonces esa causa previa a producirse el amor inconmensurable sería el momento previo de conciencia. 어디지? 아니 단다 빼나 먼저 다른 식의 야라네 단다바도 먼저 길이 시바 규마제진 깨윤고 여봐. 깨윤고 여봐 연다 아니 시방아망아마 되게 때마 타진전에 아니 시바 심마도 두스가 규마제진 깨윤고 여다. Para poderlo entender un poco mejor, porque estamos hablando de que la causa directa sería el momento previo de conciencia. Pensemos esta mañana, cuando nosotros nos hemos levantado, y eso que ha sucedido durante el tiempo que nos hemos levantado hasta ahora, que nos ha llevado a este momento, a este estado de conciencia, es producto del estado de conciencia previo, desde que nos levantamos hasta ahora. 어디서 달래고 그바 가수거래. 뒤뒤를 제바야는 온다 규시스디 담보 규긴체 아니 메긴체 다긴체 데마타긴스체네. 어달래고 노딘들 제. Para sintetizar lo que hemos dicho ahora en relación a las causas, estamos hablando de la causa raíz, las condiciones que lo hacen madurar, su propia, y luego en tercer lugar está lo que se llama su propia condición potenciadora, y en cuarto lugar estaría la causa previa. tanto kirang tuju na na tanti jugo jodili che yukiru ba No. odi ani nye she di nya chushira thig mare kirang chuna nya ma she di che intine ku jo ta tu ju ju ba yana Katutana tigra. kadi ta ne digre nya me na namsan na se jo tang ge tage nye she ge shu tu che ne le El Geshe nos está diciendo que si en algún momento de su discurso surgen algunas preguntas, que pregunten directamente, no hace falta que esperemos a que termine su explicación para preguntar, sería bueno también ese momento de ese diálogo. Entonces, si tienen alguna pregunta en el momento, levantan la mano y se hacen. Gyu, nanso gyu keshe doa, semeshiki gyu. Semeshiki gyu, sabon di shebarbe. 차와 Sabon. 짜와 Kane sheba ne kegi doa. 오레레 Shebara. Semeshi shebare. Ine tema ke 사비 tema takien di ye shebaraba. Di 어디 keba kare yosa. 지단 두산 니상단 디그르 봐
사빈 달라 sheba 닝게 샤초고리 sheba 맹게 지 샤초아레. Lazo. Entonces, cuando hablamos de la raíz, de la semilla, perdón, de la semilla, de donde va a surgir, podemos ver, por un lado, como conciencia, pero también otro aspecto que no es conciencia. 단다 레두슬런 고대 유서레. 단다 간주 사빈 세디 시베 바자질 상당한 되그래요. Por ejemplo, por un lado, como causa raíz que lo produce, puede ser las huellas que tenemos en nuestra conciencia. 때는 간주 시바 갈수거래다 제와 임바이나 간주 길 제와 마부 끼고여르데 제와 데베 규 마치 전 되게 말어 봐. 제냐마 코메바차 냐끼냐 메바 쳐그러 봐. Para poderlo entender, en nuestra conciencia, como hemos dicho, tenemos amor. Lo que sucede con nuestro amor es que no se queda estable. Surge y luego va declinando. Luego vuelve a surgir, luego vuelve a declinar. Entonces no es algo que esté estable y constante en nuestra mente. 딱 제와데 망가로도 가르치고 그래서 제와데 누병으로 같이 버려. Cuando nuestro amor empieza a declinar, podríamos decir que la fuerza, el poder de ese amor se está declinando. 또 제와데 누병으로만 줘야지 누바디 시바 말해. Entonces, la fuerza de ese amor que va declinando no es conciencia. 그래서 다디 누바디 그 제외 깨다 트렌드 인양 주제와 깨는 거 같다. 누바들 때는 제와 제와데 파가 누병으로 제 다들 깨 트렌드 그냥 누바디 제외으로 주게. Entonces, ese potencial que está ahí y que cuando se encuentra con una condición y florece ese amor, pero luego con el paso del tiempo va declinando, luego se encuentra otra vez con otra condición que otra vez se vuelve a potenciar, se vuelve a elevar la fuerza y otra vez la fuerza de ese amor vuelve a declinar. A eso nos estamos refiriendo, esa fuerza de ese amor que declina o sube. 때는 파만이나 수수북을 제와요래. 제와디 가두니네 여야 바전 되게 말어 봐. 그 제와디 게 엔디는 냥 제와디 마 생날 그 매바지 차. 누가지 엔디는 냥 부고 통해 되가나 에 남산냐 부고를 매베 제와게 용거 봐. 어디 지든 딩아 누바디 사빈체. 딜을 때는 제와디는 거게 용거 알다. Pongámoslo con un ejemplo, los papás, ¿vale? Los padres tienen un amor muy grande hacia sus hijos, pero ese amor, pensemos en la intensidad de ese amor, no siempre se queda igual. Poco a poco a veces va declinando. A lo mejor, como llevan un tiempo, si ven al hijo o a la hija, pues ese amor pues va un poco bajando. Pero una vez que se vuelven a encontrar, otra vez que ven al hijo o a la hija, otra vez ese amor se eleva. Entonces, digamos, la fuerza, el poder de ese amor que a veces declina, luego sube, es parte también de esa causa raíz que está produciendo el amor, porque es su potencial, es su fuerza. 다들 시바 상만 먼저 길다 시바 용수 소바들라 어디 시바데 망가 누바차 냐 누바디 시병으로 수게 두스카르체는 베튼 로데르다. Y ese potencial, esa fuerza que está en nuestra conciencia, que a veces va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, a eso nos estamos refiriendo. 어때 먼저도 미참했다 냥용게 상당나 하고 그랬다. Y yo creo que cada uno de nosotros, si observamos nuestra experiencia de vida, yo creo que podemos entender cómo esa intensidad o esos niveles, digamos, del amor va bajando y subiendo. 먼저 길라 시바 야보이 끼고리 엔 시바 두가 끼고리 에때 두스케레지 고 끼기가 냐게 냐가 두스 로데르바. Y a veces pues surgen unas conciencias que son muy, muy virtuosas y otras que no son tan virtuosas, más tirando a lo malo, y otra vez bueno y otra vez malo. Así es como va nuestra mente fluyendo. Vale, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta?
tanda sebo machana eni yangjo sone digre ta. Vale. Si en algún momento dentro de la explicación no queda claro, por favor preguntarme. That's all. Eni ta jo mena nyeti wa de ma shegin ta lo. Entonces, si no hay preguntas, yo continúo con la explicación. Ta de je gyudanga de sas ko. Ta de ne eni nyeji chemi yi ngo she yin de gang la kola keju de ji dang je beijing na lo shi she de ta. Keju shi. Aquí eso sí. Ahora vamos al otro punto, la naturaleza de cada uno de estos 4 pensamientos inconmensurables. Entonces, su naturaleza está conformada por 4 características. Ta de kare se de eni midin cho de trewi kya bar che. Chemi shi midin cho yorba midin cho de trawa che. Midin cho de trewi kya bar che. La primera sería que no va acorde con lo que no es correcto. Tiene eni draw nimbu dan de nimbi kya bar. Nimbi kya bas. La otra característica es que uno puede irlo desarrollando. Tiene esa capacidad de irse desarrollando. Tiene sumba de eni mibe kya bar. La otra característica que lo hace particular es el objeto que está observando. El objeto que observa es especial. Ta shiba de chile ge kya bar. Y en cuarto lugar sería la especial en el sentido, estos cuatro pensamientos inconmensurables son especiales por la función que realizan. Ta tambo midin cho de trewi kya ba se de ta chemi shi jamba nyenji gawa tang shi de eni so midin cho de yorba. Wodi de tregu go ara ta. El primero la primera característica que hace especial estos 4 pensamientos inconmensurables es el hecho de que no va en contra de lo que no es correcto. Es decir, que cuando se generan estos pensamientos van definitivamente, especialmente van dirigidos en una dirección correcta, en una dirección virtuosa. Ta tambo ele midin cho de trewa se de chambe midin cho no sin che. No sin chambe midin cho. Le ponen este título tan complejo de no va acorde con lo que no va acorde con lo que no es correcto. En el sentido, es un título un poco complicado, pero es para entender que cuando hablamos de los 4 pensamientos inconmensurables nos referimos a a una mente que no es dañina, que va en sentido opuesto a hacer daño. No sin yena chamba kigmare. Chamba que son no sin mangano. Y tiene su lógica, porque una mente que busca dañar es una mente que es precisamente lo opuesto a una mente que ama, al amor. Son completamente opuestos, porque cuando hay amor no puede estar una mente que quiere dañar. Y cuando hay una mente que quiere dañar, no puede surgir una mente de amor. Por eso son opuestos. 어디제 딱 그냥 도스 가린 게 와찬도 또 잠바다 뇌신이 부디 뇌신기 점빙게 긴체 잠바께서는 뇌신만 가도 Y veámoslo así como 2 opuestos completamente. Cuando surge la mente que quiere dañar, el amor se desaparece. Y cuando aparece el amor, la mente que quiere dañar desaparece. Son opuestos. 어디제 레스코나 다 되네 년지를 봐. Number 6, number 6 년지 미디죠. Luego tenemos el otro pensamiento inconmensurable, que es la compasión. Y esto es ese amor puro. Sería ese cariño puro lo que es la compasión. 그의 인도스리다 number 6 Y también la compasión no puede estar cuando está la mente de dañar. Entonces, cuando está la mente de dañar,
no puede estar la compasión. Cuando está la compasión, la mente que quiere hacer daño no puede estar, son opuestos. 디제 다데네 숨바 가와르바 메가와티 거에 메디초 띠꼬티부터 간다 야래 Y luego teníamos el de la alegría. La alegría y la no alegría son completamente opuestos. Entonces, cuando está esa alegría de querer al otro y demás, la mente de no querer o de no tener esa alegría por querer a los demás no puede surgir, son opuestas. 다티 땅유르바 다 차단기 니모 땅윤 그 메디초래 Y luego tenemos la ecuanimidad. Y la ecuanimidad sería lo opuesto al apego, porque el apego como que elige a unos y a otros no. Entonces sería, la mente de ecuanimidad sería lo opuesto a una mente de apego. 어두세 다데만 단데 데스인데 셔 슈바이나 단데 참바 니지 따땅용 가와세디 고 신진의 미네 장바금 신진의 미네 니지금 신진의 미네 가오금 공부여의 인상 신진 다 장바데라 베 장바가 첨부인고아리 지당 강사절라고 장바 신지 지니 된들미베 장바 기고르바 Estos 4 pensamientos inconmensurables del amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad están surgiendo en relación a los demás, por estar percibiendo a los demás. Entonces, por eso el percibir a los demás es que está llevando estos niveles de ese amor, esa compasión y esa alegría y esa ecuanimidad a niveles más extensos porque están dirigidos hacia los demás. 신제 될라 누신 수수결라 신제 파르보 될라 뇌비 삼바 기여나 엔 될 미네 잠바 기그마레 Entonces, están los seres, pero si yo tengo una mente maliciosa que quiere dañar, pues entonces no, y claro, es en relación a los demás, quiero dañar a otro, entonces la mente del amor no puede surgir cuando está esa mente de dañar. Y yo creo que eso también, si observamos nuestra propia mente y nuestras propias experiencias, lo podemos ver. Y también podemos verlo de la otra manera. Cuando una persona te hace daño, entonces es muy difícil que uno quiera desearle lo mejor a esa persona. Y cuando una persona, que la persona misma está generando esa mente de dañar, no puede al mismo tiempo pensar, quiero lo mejor para ti, porque son pensamientos opuestos. Ahora hablemos de la compasión. Cuando hablamos de la compasión, eso también es opuesta a una mente que quiere dañar, pero en este sentido, a diferencia del amor, es una mente más maliciosa que quiere provocar daño, provocar dolor, y por eso a lo mejor es un poquito más fuerte esta mente de dañar, en el sentido de que pueden ser palabras duras, palabras que están dirigidas para lastimar, para hacer daño, entonces ahí no puede surgir la compasión. Pero cuando nuestra mente tiene esa compasión, que está deseando, la compasión es el deseo de que no sufran, de que se libren de todo malestar, de todo sufrimiento, entonces la mente de dañar no puede surgir cuando está la mente de la compasión.
어떻게 다 기제 다 되네 숨바디 미가와디 거버 미팅 쇼르바 제가 안에 신제 데라 신제 디기던 덴바시 톤데 엔트 소소 생을 가보면은 코비 로 코기부 여바디 톤데 코 마가요 상을 기구 여바이나 델 미네 아니 그 디기도 톤데 생을 가오게디 용구마래 Vamos con el tercero, que es la alegría. Lo opuesto a un pensamiento, a una mente de alegría, sería la no alegría. En el siguiente sentido, cuando hablamos de alegría en el sentido de que cuando a los demás les va bien, tienen éxito, están libres de dificultades, la vida les sonríe, es esa alegría de sentirse contentos de que a otros les va muy bien. La mente opuesta a la alegría sería que cuando ves que les va bien, te produce envidia, te produce dolor, te produce molestia. Eso sería la no alegría. Entonces, es de nuevo observando a los demás, mirando a los demás. Si nuestra mente está contenta por las cosas maravillosas que le están pasando a los demás, entonces la mente de envidia y de molestia y demás no puede surgir, porque es justamente lo opuesto. 따디네 시바 땅용 세대 땅용 세대 미리죠 다 차당 상반이 되지 차당 그 상반이 되기 신제들면에 찔러면에 그 차바기 찔러면에 그 셔당 기구 요바야나 아니 군요 고만용 받지 되어 봐 찔리냐 붙이고 요래 찔러 타름 붙이고 요래 찔러 가 붙이고 요래 찔러 메가 지고 요바yanza 어디 차당이 붙게 만용 받지 Ecuanimidad. Vale. Lo opuesto a ecuanimidad sería el apego, pero también sería el enfado o la molestia. En el siguiente sentido, cuando hay apego, a uno los quieres muy cercanos a ti y a otros lejos. Entonces, esa mente que busca a unos cerca, pero a otros lejos, es una mente que está provocada por el apego y por el enfado, que el apego busca cerca y el enfado rechaza. Y claro, una mente con esas actitudes no es ecuánime. Una mente ecuánime no está sintiendo una cercanía solo con unos y lejanía con otros. Entonces, el primer punto que describía a los 4 pensamientos inconmensurables es justamente la característica especial de que es de a qué son opuestos, con qué pensamientos no correctos son opuestos. Vale. Recuerda que si quieren preguntar algo, puedes preguntar algo. Hace poco leí un libro y me llamó mucho la atención una frase que dijo el maestro sobre que puedes identificar cuando no es amor si te hace daño y que normalmente un pensamiento de amor, cuando sientes daño no puedes expresar amor o no podrías responder con un pensamiento de amor. Entonces, leí un libro donde decía que a veces cuando te sientes atacado, cuando sientes daño, una buena forma de contraponerte es más bien desearle amor, o sea, en lugar de enojarte o dejarte llevar por el amor. Entonces, mi duda tiene que ver con si normalmente a los opuestos en cada uno de estos, del amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, podemos nosotros como generar que tal vez se transformen generando más ecuanimidad, alegría. Cuando alguien te hace daño, te está... Ajá, vale. Samsala, sosola, no que mambo yongi dua. No que intenso, nganso, sewa kiegora, kransola, ninje kiegore, gawa kiegore, taño kiegora. Chetu sarbe, no pa nganso mambo kangetrena, kandes kiegore di sewa ninje gawa taño kandes kiegore. 제가 지당 세날 배나 차샤는 간소 자우질 미네 건너서 휴 첨부 기회 급 될라 아니 참바 공투 말에
Eso. 응. También hay que entender el contexto. Cuando en el momento en que una persona nos está haciendo un daño tremendo, es muy difícil precisamente en ese momento que lo estamos recibiendo generar ese amor. 딱 가르치고 있을 때 가는 오늘 저는 뭐네 더디치고 거래. Sí. 응. Entonces, por eso, antes de que lleguen esos momentos, necesitamos preparar nuestra mente. 가르칠 때 배나 등원에 아니 미수니나야 그 대화 되어버려. 대화 되어버면서 미술이네 그 대화 주나 야버리 삼배 상로데 뒤견되는 소소도 그생 군디 땡기 임바이나 엔티 까야데 체인데 갈래 까야데 체인 고수인데 남산 소소 생라 디 템바제나 인 첨별로디 계제 인 지디 마게 그거라고 말해. Esto no va a suceder, digamos, de repente en el momento que te están haciendo daño, pues tenerles mucho amor va a ser muy difícil. Por eso necesitamos antes preparar nuestra mente y desde ahora empezar a preparar nuestra mente a pensar todos los seres, todos, sea quien sea, quieren ser felices. Es lo que buscamos todos, ser feliz. Y entonces el amor sería, pues ojalá sean felices, ojalá estén bien. Entonces tú vas entrenando tu mente en generar esos pensamientos que sean felices, que tengan condiciones favorables, que alegría, que están bien. Lo vas cultivando en tu mente. Entonces, cuando llegue la prueba de que alguien te haga daño, por haber entrenado tu mente previamente y familiarizado con esos pensamientos, te acuerdas, pero yo estoy pensando en que les vaya bien, que les vaya bien. Entonces ya ahí, incluso aunque te esté diciendo cosas desagradables o haciéndote daño, tú puedes generar un pensamiento de amor porque te acuerdas de los pensamientos que has ido grabando en tu mente y en ese momento puedes generar amor. Por eso tiene que ser un trabajo previo, antes de que vengan esos momentos. 차샤나 두 상단데다 다 뇌신 세도서 그네 뉴고르서나 콘도 장고요래 담보 콘도사 이신의 뇌시 기고요래. Vamos a verlo desde otro modo. La mente que quiere dañar, esa mente maliciosa, ¿de dónde ha salido? Del enfado. Entonces, hay una mente que empieza a enojarse por dentro y ese enojo que va generando va a dar lugar a una mente que quiere dañar, una mente maliciosa. 콘도 세디 카레스키고 그래서도 등을 생란 뭐지버지 sembo 뭐지버지 레고 담보들 이메데. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y el enojo de dónde salió? ¿Por qué se ha enojado? Pues porque la mente es infeliz. En el momento en que nuestra mente no está contenta, en el momento en que nuestra mente es infeliz, estamos dando pie a que el enfado pueda surgir. 뒤지데 담보 생란 이마디 중선나 디게제는 콘도 게제는 아니 뇌신당 전배 미디처 뇌신당 인지 미디처 넘버 차와세디 신의 레고. Y pensémoslo, cuando nuestra mente no está contenta, está infeliz, está mal, entonces todo le empieza a molestar y empieza a enfadarse por cualquier cosa y está dando lugar al enfado. Y una vez que el enfado surge, ya salieron los pensamientos maliciosos, los pensamientos que quieren dañar, que son lo opuesto al amor, y luego los pensamientos más radicales, más fuertes de dañar, que serían los opuestos a la compasión. 뒤지데 땅에는 가르상당 것이데가 sembo 뭐지 제나 아니 소소이 야부 매바 디 게제는 미션레 야부 뉴고 매베 디코 쩐던가디 뭘 상고도 와. ¿Y por qué a veces surge ese malestar en nuestra mente? Pues puede surgir por muchos factores, pero uno puede ser porque pensamos, a mí me va mal, no me van muy bien las cosas, y yo veo a otro que le va maravillosamente bien, y esa sensación de envidia, de molestia, es lo que provoca esa infelicidad en mi mente. 근데 인자 딱 뭐는 가서 저지를 삼아서 아니 뭐지 버잖아 아니 그 기상도게 아니 뭐지 봐 매버잖아 야가도게 등을라 알레 하고고 그랬다.
Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a prepararnos. Tenemos que hacer todos los preparativos necesarios para que mi mente, para empezar, para que mi mente no caiga en esa mente de infelicidad, de molestia. Entonces tengo que trabajar, hacer todo lo posible para que no caiga mi mente ahí, porque una vez que cae en ese ámbito de infelicidad y de molestia, ya está haciendo campo fértil para que el enojo y todo lo demás vayan surgiendo. Así que el truco está en prepararse previamente. 어때네 연서 뒤jun도네 소소 생날 고마게 번용고 유메 신주제디 다 개침부 인사래. Y entonces, pues por eso es prepararse y ver todo lo que nosotros ganamos cuando no dejamos que nuestra mente caiga en ese estado de molestia o de infelicidad. 당은 주질 뭐지 뭐 간다스 뉴고 어르시디 아니 치로 게마보 치 체윤디 엔 뭐지 뭐 저거 여러 봐. ¿Y qué es lo que puede hacer infeliz a nuestra mente? Pues muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, muchas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. 인데 다 두스카레 뒤주네 아니 뭐지 뭐 제바야나 배나 뭐지 뭐 슈칭 비제바야나 소소 칼라레 심부마가 수보에 대보 매바 엔 두스카레 다 마모칭 아주 싱그르 봐. Y sabemos que cuando nuestra mente cae en ese estado de molestia, de infelicidad, es un estado que no es nada agradable porque entre más fuerte se hace, ya la comida no te sabe rica, se te va el apetito o ya no disfrutas de las cosas, todo te parece mal, te parece malo, te parece desagradable. Y también físicamente no te encuentras bien, también es un reflejo de ello. Entonces, por eso entender que no queremos caer ahí porque no es algo favorable, no nos hace sentir mejor, al contrario, peor. Y hay muchas cosas que nos pueden llevar a sentirnos infelices, muchas cosas, como por ejemplo, una persona dice unas cosas desagradables, yo las escuché, no me han gustado y ya hacen que mi mente caiga en infelicidad, en molestia. 야다 나머지 버체나 마란 경어리 산 제제 엔 뭐지 버데 마 까토나. Y aquí, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues cuando yo he escuchado esas palabras, y por eso es tan importante la observación en uno mismo. Cuando yo después de escuchar esas palabras noto que mi mente se empieza a agitar, no está contenta, entonces ahí digo, cuidado, que aquí puedo caer en un campo que no me va a gustar, que me va a hacer daño, y entonces yo tengo, antes de caer en ello, lo identifico y ya empiezo a enderezar, no voy a caer en esa molestia porque me va a hacer daño, y enderezo mi mente en la dirección que quiero. Pero hay que pillarlo antes de caer en ello. 그러다 뭐지 버체나 엔 소솔 야가도게 급뒤데 엔 소소 뭐지 버 매버체 로데보체 바 대토나 엔 야가요레 엔데 야가든 가서 저거로 가다 어두스카리. Y cuestionarse a uno mismo preguntarse, bueno, y si caigo en ese estado mental de malestar, ¿qué gano yo? Nada. ¿Y qué es lo que voy a perder? Mucho. Y piensas lo bueno, lo malo, y entonces ya tú mismo dices, mejor no, y ya no dejas que tu mente entre en ese estado de malestar. Pero por supuesto, esto va a funcionar cuando mucho antes, nosotros nos hemos preparado, hemos trabajado en nuestra mente, y entonces cuando viene esa condición grande, molestia,
sabremos trabajarlo, porque ya hemos entrenado y trabajado nuestra mente. No nos va a afectar. 当这别见那吃些玩意儿，但我都是上当大学了吧，没几把，没有要头些搞是，没几个吃素不就些玩意儿嘞，该要么可能你大当要么了吧，该要么的上呢，你没几把几应该要么的接的，大概但是我们查个人那谁的。 Incluso también en los textos nos están diciendo, nos están dando líneas directrices para pensar, para que trabajemos sobre nuestra propia mente. Y si alguien nos dice unas palabras desagradables, duras, decir, en vez de que mi mente caiga en el ámbito de la molestia, que diga, ah, por lo menos no me pegó, por lo menos no, nada más dijo palabrotas, pero ya está. Pero es algo que vas trabajando previamente, entonces ya no dejas que tu mente caiga en ese malestar. Y si por algo, hombre, es que sí que me dio un buen golpe, dice, ah, bueno, pero no me mató, sigo, siempre ver el lado positivo. El truco está en que cualquiera que sea la condición, la situación, siempre buscar el lado positivo, siempre ver la otra cara que nos ayude a que nuestra mente no caiga en esa molestia. ¿Por qué razón? ¿Para qué? Pues porque nosotros queremos cuidar de mi felicidad y así es como la cuidamos. Porque el principio básico es que queremos ser felices. Muy bien. Entonces, si quieres ser feliz, cuida de esa felicidad. Cuida tu mente para que se mantenga feliz. Y por supuesto vivimos en una sociedad en la cual pues desafortunadamente hay muchas condiciones adversas, muchas condiciones malas. Y nosotros no es que vamos a ser capaces de destruir todo lo malo que existe en el mundo y quitar todas esas condiciones malas. Eso no podemos hacerlo. Pero lo que sí podemos hacer es controlar nuestra manera de pensar, de mirar las cosas, para que así mi mente se mantenga feliz y contenta. Bueno, me he desviado un poquillo del tema, pero bueno, por ahí ahí va la idea. Y es que todos queremos ser felices, todos queremos ser felices. Entonces, lo que nos toca es cuidar de nuestra mente para que nuestra mente se mantenga feliz, cuidarla para que se mantenga feliz. Y es la única manera en que estamos cuidando nuestra propia felicidad. No podemos controlar lo exterior. No podemos decir, bueno, hace mucho calor, el sol está ardiente y sigues afuera en la calle dando vueltas en la calle, sigues acalorado. Pues bueno, haz algo al respecto, pero lo de afuera no lo podemos controlar, pero sí nuestra mente, nuestros pensamientos para que se te mantengan felices. Bueno, nos quedan unos minutitos, así que la idea también es de meditar sobre estos pensamientos inconmensurables. Entonces hemos hablado del amor. ¿Cómo deberíamos meditar en relación del amor? Sería pues a los seres ver, desearles que sean felices.
Es ese pensamiento que vamos cultivando de que sean felices, se encuentren con todo que les sea favorable para que se encuentren con esa felicidad. Eso sería el amor. 다 데데 영상 아니 대원 되게서 러바 영나다 미용 소바디 대원 되게래 미 파시네 선제 둔두두 진바 영네 대원 되어 바래 다 주나 아니 선제 탕제를 미네 고 대와단 대나 삼바 도스카데 사이체 디모주바 영네 아니 미 참마 대원 되게 영상 대원 되나 삼바 상당 다디 모주바 영네 다추 타니 제베 아니 소주 룸베는 미 참마 아니 고 대와 단대마지 주나 삼바 로도스카레 다 소수생 바가주 투두지 대완대베 신전등의 미네 다티 대와단대나 삼베 생나 대와단대 바 어딘데지니 도스카레 투치고나 Vemos a los seres y deseamos pues que sean felices, que todo les sea favorable. Es ese pensamiento, eso es lo que estamos trabajando, ese pensamiento de desear que se encuentren con la felicidad, desear que todo les sea favorable, desear que estén bien. Y cuando en este contexto de inconmensurable es pensarlo en todos y cada uno de los seres, todos, no solo unos cuantos, sino todos, que sean felices, que se encuentren con la felicidad, que todo les sea favorable. Y es lógico porque todos queremos ser felices, todos queremos estar bien, pues ahora es desear que realmente así suceda, que todos puedan encontrarse con esa felicidad, con ese bienestar, con eso que están buscando. Y eso es como vamos trabajando en la meditación, ese pensamiento inconmensurable del amor, deseando que todos los seres se encuentren con la felicidad. Pues así, vamos a hacer esta reflexión, ¿vale? 주상수 알았어. 뭐야는 도대체는 먼저 대샤고로 봐. 아니 선이제 나인가 인사. 선이 나인가. Mañana. 야. Vale, pues terminamos aquí y nos vemos pasado mañana. 아니 단다 벤샤샤나다 되는마 지 남주 쓰고라다 되는 거를 지금 인견라 샴바샤바 피기도 나 디지털 강나 따도 냐예 로조디 코 그냥서 테스트 대부 뭐좀 버지 인주와 cuando 기간 샴바도 나나 샴바 피경도 배야고 요아래. Y de nuevo, si del discurso que nos ha dado hay alguna duda, una cosa que no haya quedado clara, tampoco podemos preguntárselo también a otros maestros para que nos ayuden a aclarar ideas.